¿Sabes en qué momento le va a poder aplicar la vacuna al sector privado, el Estado mexicano? ¿Sabes si se va a comercializar la vacuna en México? ¿En qué lugar de la lista estás para que te toque la vacuna? ¿Y cómo le hicieron en otros países como Israel para vacunar a más de 2 millones de personas, nada más en un solo mes? Todo esto te lo vamos a decir en este programa de La Ruta Crítica esta semana. No te lo pierdas. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En La Ruta Crítica de esta semana analizaremos todo lo relacionado con el tema de las vacunas. Actualmente, hoy hay una gran sensación en el mundo en donde se empieza a vislumbrar una salida de la pandemia gracias a que ya se están aplicando vacunas en algunos países. Sin embargo, viajar sin restricciones, no usar mascarilla y asistir a eventos masivos son algunas de las actividades que van a tardar mucho en volver. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que la distribución de las vacunas no eliminará por sí solo la pandemia, sobre todo que en estos momentos muchos países están sufriendo un alta de transmisión del virus, lo que pone en presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios en una mayor medida. Contaremos con dos invitados de lujo. No se pierdan nuestro programa. Los vemos aquí en La Ruta Crítica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa La Ruta Crítica. Yo soy Elena Char y como saben, cada semana tenemos una mesa de diálogo con los mejores especialistas en los temas para identificar la ruta que debemos seguir. En esta ocasión nos acompaña para hablar sobre el tema de la vacunación y la vacuna nuestro querido doctor Francisco Moreno Sánchez, director de Medicina Interna y encargado del área de COVID-19 del Hospital ABC. Francisco, estimado doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Elena, por la invitación a participar en Ruta Crítica. Y también desde Israel nos acompaña Jorge Diener, director ejecutivo de Hadassah International. Bienvenido, querido Jorge, muchas gracias. Gusto saludarlos desde aquí, desde Israel, a todos nuestros amigos en México. Gracias. A comienzos de diciembre del 2020, 13 vacunas diferentes estaban en fase 3 de las pruebas clínicas y se habían aprobado para un uso restringido o de emergencia. A la fecha en México hay comprometidas compras para las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y de CanSino Biologics. Algunas dosis ya han comenzado a llegar, como sabemos, y se han empezado a aplicar. Querido doctor Francisco, ¿nos puedes explicar qué se diferencia entre las vacunas, sus ventajas y desventajas? Y una pregunta un poquito personal. A ver, ¿ya te vacunaste? Y si no te has vacunado, ¿qué vacuna te pondrías? Bueno, las vacunas tienen diferente plataforma en la forma como se producen. Tenemos dos grandes grupos que hasta ahorita son los que han salido. Es el grupo de RNA, que utiliza un segmento de RNA mensajero, una parte estructural del virus, y eso incluye la vacuna de Pfizer y Moderna. Hay una vacuna de CureVac que está en fase 2B3, que probablemente también sea aprobada y también tiene este mismo mecanismo. Las vacunas de AstraZeneca, CanSino, la misma Sputnik, Johnson Johnson, tienen un vector viral. Es decir, tiene además algo que transporta a la estructura del COVID y produce una reacción inmunológica. En este momento, los estudios de fase 3 están más avanzados para los de RNA. Todavía AstraZeneca y CanSino están por publicar sus estudios, pero también parecen tener efectividad. Unos tienen ventaja. CanSino, por ejemplo, es una sola dosis. Los demás son 2 dosis. El problema de las vacunas de RNA es que necesitan una cadena de enfriamiento, pero bueno, esas vacunas prácticamente ya están por ser aprobadas. Hay una vacuna también de subunidad proteica que se llama Novavax, que es una vacuna muy importante, se está aplicando en la India y se tiene una compra enorme de la India, y esa puede ser una vacuna muy interesante porque hay el antecedente de una vacuna de ese tipo, que es el de la hepatitis B,
que ha tenido un éxito increíble. A tu segunda pregunta, no me he vacunado. Desafortunadamente aquí ha habido un poquito de incertidumbre en cuanto a la vacunación de los médicos o el personal de salud de instituciones privadas. Primero está vacunando las instituciones públicas y bueno, espero que pronto nos toque la vacuna. ¿Qué vacuna? Yo me iría por una de las de RNA mensajero. Creo que esas vacunas tienen una plataforma muy interesante y los estudios de efectividad han mostrado arriba del 90% de efectividad. Entonces creo que me iría por una de ellas, aunque en cierta forma tendremos buenas vacunas. Creo que ese es el mensaje. Hay buenas vacunas, hay buenas opciones, que de otra forma estaríamos en una situación muy complicada. Oye, querido Jorge, ¿tú consideras que ya con la vacunación la pandemia se va a terminar? ¿Qué otras acciones han implementado en Israel para controlar la pandemia, aparte de la vacunación? Bueno, la vacunación es la clave para terminar la pandemia. Estamos hablando de poder lograr una inmunidad de rebaño que permita un retorno a la normalidad y convertir a la enfermedad no en una pandemia, sino en una enfermedad como otras enfermedades que circulan en la sociedad normalmente y que no generan este tipo de situación crítica de emergencia que el mundo está viviendo ya desde hace mucho tiempo. En Israel se tomaron medidas de contención de la pandemia como se tomaron en todo el mundo, y de esa forma se permitió, se fue controlando. Hubo altas y bajas, momentos que subía la infección, momentos que bajó la infección, donde el gobierno y las autoridades fueron tomando decisiones para volver a controlar, pero creo que también hubo puntos importantes en esto. El hospital en el que yo trabajo y que es muy conocido también por nuestros amigos en México, el Hospital Adasa, tenía un rol importante en también ir en la dinámica, ir aprendiendo sobre la pandemia para ir mejorando los protocolos de funcionamiento. Si en marzo del 2020 toda la esperanza era poder utilizar todos los respiradores para poder dar una solución a los casos graves, con el tiempo fuimos entendiendo, nuestros médicos desarrollaron protocolos médicos para poder mejorar el tratamiento y evitar que la gente llegara a respiradores a través de nuevas soluciones que se encontraron, nuevos medicamentos, terapias, tratamientos, varios de ellos desarrollados en Adasa y en otros lugares en el mundo, con una colaboración global muy importante. Hemos colaborado también con gente en México, en otros lugares de Latinoamérica, y esto realmente es la forma que hemos contenido, es contenido la infección, también contenido la cantidad de pacientes graves, pero no podemos negar que la gran solución para poder terminar con la pandemia va a ser la vacunación que en este momento está realizando a todo volumen en Israel. Bueno, pues vamos a un corte y ya regresando, pues seguiremos conversando con nuestros invitados desde Israel y México, grandes especialistas. No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales y seguimos en un momento. Muchas gracias. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta aquí en nuestro programa La Ruta Crítica para seguir la voz de los mejores expertos. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y nos acompañen todos los sábados a las 10:30 de la noche. Bueno, pues estamos hablando sobre el tema de la vacunación, en donde ya comenzó y ya más de 15 países han administrado vacunas a su población. Sin embargo, Israel se destaca porque ya ha vacunado a más del 25% de su población, muy por encima del 1,5% tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.
Querido Jorge, ustedes en Israel, pues, ¿cuál es la estrategia que han seguido para hacer el país con la tasa de vacunación más alta? Bueno, la estrategia que ha seguido y que está siguiendo Israel para tener este éxito tan grande es una combinación de factores, algunos que tienen que ver con medidas que se están implementando ahora como parte de este plan de vacunación y otras tienen que ver con una estrategia que tiene Israel hace décadas de haber construido un sistema de salud pública de acceso universal que permite no solamente dar soluciones en el día a día, en lo cotidiano, para la atención médica de la población completa, una atención de excelencia, una atención completa y prácticamente gratuita, pero también permite, en una situación de emergencia como la que está viviendo, poder activar el sistema para que no solamente conseguir las vacunas, que quizás no voy a decir que sea lo más fácil, pero que a nivel logístico es un desafío inicial, pero no el más grande, sino que una vez que uno tiene las vacunas, cómo las distribuye, cómo hace que le llegue a la gente, cómo le hace que le llegue a la gente que le tiene que llegar. Es una combinación de un criterio centralizado basado en la ciencia y no en la política, y por otro lado una distribución descentralizada en lo que, hablando del mundo empresario que está viendo este programa, lo que uno llamaría múltiples puntos de venta con accesos directo a la gente, donde la gente no está, y no que la gente tenga que buscar el producto, que en este caso sería la vacuna, sino directamente llevando la vacuna prácticamente a la puerta de la casa del paciente o de la persona que tiene que ser vacunada. En contraste a los modelos que se están utilizando en algunos lugares del mundo, abriendo grandes estadios donde gente de 50.000 personas tienen que acumularse para vacunarse, el modelo de Israel es un modelo que permite que la gente pueda ser vacunada directamente en su barrio, en los centros, en las clínicas, en las comunidades, en los hospitales, como nosotros el Hospital Adasa en Jerusalén, pero lugares que están cerca, justamente para facilitar lo que para mucha gente es también un obstáculo, tanto psicológico por el temor que hay si la vacuna funciona o no funciona, pero también desde el lugar del práctico, de decir, no tengo que ir a un lugar que elegir, voy o no voy, sino ir directamente. Este modelo, combinado con criterios muy claros que fueron analizar cuál es el porcentaje más grande de enfermos graves que llegaron a las salas de cuidados intensivos, cuál fue el porcentaje, el grupo demográfico que tuvo mayor mortalidad en Israel. En cada país a veces es diferente. Analizando eso se decidieron las prioridades y se empezó con lo que en Israel fue el grupo más grande, 65 años para arriba, que este es el grupo que se vacunó junto con el personal de salud, y después bajando a los grupos de menor edad, que también entran en un riesgo no tan alto, pero también importante. Y ya hoy en día estamos, el domingo, se va a empezar a Israel a vacunar a la gente mayor de 40 años, que es un número increíble, porque ya se vacunó a toda la gente mayor de esa edad, que eran los grupos de riesgo más altos, a los grupos de riesgo por temas de salud, al personal educativo y al personal de salud, con lo cual estamos prácticamente llegando al final con medidas muy claras que se han tomado en Israel. Oye, pues de Israel, regresando a México, en donde se está vacunando primero al personal de salud pública, como sabemos, que está atendiendo a los pacientes de COVID, y la meta del gobierno es vacunar al 75% de la población hasta finales del 2021. Y bueno, como bien lo dijo Jorge, la logística es el principal reto y la distribución y la aplicación de la vacuna. Y bueno, en este momento, como sabemos, México cuenta con la capacidad de logística y de aplicación, bueno, logística de las Fuerzas Armadas. Querido doctor Francisco, ¿qué opinas del plan de vacunación en México? ¿Es la participación del ejército suficiente para alcanzar esta meta? ¿El sector salud y la iniciativa aplicada y la iniciativa privada deben de participar en la logística y administración de las vacunas? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que este es un problema que nos atañe a todos y que la participación de todos debe de ir en pro de la salud en México. El enemigo común es el virus. Me da la impresión que con medidas en donde se restringe la aplicación únicamente a ciertas áreas, ciertos sectores del país, limita lo que se puede lograr en otros países en donde lo que se ve como prioridad es la salud del país. Aquí es un poquito más a ir controlando la aplicación de la vacuna, que la vacuna esté siempre, vamos a decir, resguardada, segura,
mientras que lo que necesitamos no es tener dosis de vacunas almacenadas o dosis de vacunas que todavía no se aplican. Lo que necesitamos es la aplicación de esas vacunas. Estamos viendo que en Estados Unidos también tienen ese problema. Tienen mucha vacuna y el porcentaje de la vacuna que se ha usado pues es más bajo de lo que tienen. La idea aquí es, mientras más rápido vacunemos a la población, más rápido vamos a salir de esto. Me preocupa un poco que la edad está siendo la prioridad en cuanto a cómo se va a ir vacunando. Cuando sabemos que ha habido una alta mortalidad en los sectores de 40 a 50 años y de 50 a 60. ¿Por qué? Porque hay mucho vulnerable ahí. Hay mucha gente con obesidad, con diabetes, con hipertensión, que tienen desde 40 años hasta 59. Y ese sector se va a ir dejando más hacia los meses posteriores. Y además ese sector es el que sale a trabajar, porque la gente mayor, en cierta forma, pues sí es vulnerable, pero muchos de ellos pues están limitados en la casa o no tienen una actividad económicamente activa como los otros. Creo que en ese aspecto espero que sea el inicio, estamos estableciendo la logística y que se tome en cuenta que también ese sector está altamente afectado por la enfermedad. Por supuesto. Pues vamos a un corte y regresamos a hablar con grandes expertos sobre la vacunación desde Israel y México. Muchas gracias. No se despeguen y síganos en redes sociales. Regresamos. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Bienvenidos de regreso aquí en nuestro programa La Ruta Crítica. Los invito a que nos sigan leyendo en nuestras redes sociales y por supuesto que se conecten todos los sábados a las 10:30 de la noche. Y bueno, estamos hablando de la vacunación con dos grandes especialistas. Y bueno, hablando sobre este tema, acaba de salir mucha información muy relevante sobre la nueva cepa, que no es la primera variante del virus pandémico que surge, pero se dice que es hasta un 70% más transmisible que la cepa anteriormente dominante. Querido doctor Francisco, ¿qué es lo que se conoce hasta ahorita, hasta el momento de esta nueva cepa? ¿Eso va a acabar con el plan de la vacunación a nivel mundial? Bueno, lo dices muy bien. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de esta variante del COVID-19? Lo primero que tenemos que entender es que este es un proceso de la naturaleza. Todos tenemos la capacidad de ir realizando mutaciones, nosotros mismos como seres humanos, para mejorar el ser humano y en el caso del COVID, serlo más efectivo, de alguna manera decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha logrado las mutaciones, tiene 29 mutaciones esta nueva variante, es hacer un virus más efectivo en la infección. Que al final lo que necesita el virus es entrar a una célula y ahí utilizar la célula como fábrica de producción para generar más virus. Esa es la idea del virus, la meta del virus. Entonces lo que hace esta nueva variante es llegar más rápido, entrar más rápido al receptor, abrirlo más rápido, como tú lo quieras ver. No es más agresiva, pero el problema es que si tú tienes una población que se contagia en un tiempo corto mayor, esa población va a requerir sistemas de salud en un tiempo corto a mayor proporción. Y eso en un sistema de salud que ya está saturado, pues viene a ser muy peligroso, porque si tienes una variante que es mucho más contagiosa, pues vas a tener mucha más gente infectada y esa gente va a necesitar, algunos de ellos, hospital. Eso es lo que hace a esta variante tan complicada. Ahora, los reportes preliminares de Gran Bretaña es que la variante sigue siendo susceptible a desarrollar un mecanismo de defensa con las vacunas existentes. Yo creo que aquí el mensaje es, va a haber nuevas variantes. Si no logramos desarrollar una inmunización adecuada en el mundo,
van a haber variantes que pudieran escapar, ya sea al sistema inmune natural o al sistema de vacunas. Y eso sería muy peligroso porque entonces regresaríamos a donde estábamos antes. De ahí que la preocupación de vacunación debe ser mundial. Qué bueno que tenemos los ejemplos de Israel, pero debemos de copiarlos, porque si no ves al mundo como una entidad única, si se quedan nichos en el mundo con alta replicación viral, vamos a tener problemas. Por supuesto. Y justamente en ese sentido, Jorge, de acuerdo al último reporte de Our World in Data, al 10 de enero, 152 países aún no empezaban a aplicar la vacuna y cerca de 80 países no podrán comprarla en 2021. Esto es gravísimo. Entonces, de acuerdo a esta información, ¿qué medidas se deben de tomar para no retrasar la inmunidad mundial y para que verdaderamente pues no volvamos a caer en un foco infeccioso y en una pandemia? Bueno, creo que el doctor lo dijo muy claro cuando dijo que esto es para lograr inmunidad global, tiene que ser una responsabilidad global. No puede ser cada país haciendo experimentos por sí mismo. Y yo miro, para responder a esto, miro a marzo del 2020. En marzo del 2020, me recuerdo muy bien cuando todo esto empezó, y Israel fue uno de los países que se empezó a organizar muy rápido para poder encontrar algunas soluciones. En ese momento dijimos, y yo, digamos, lideré ese proceso desde Adasa, y trabajamos con los médicos del hospital en Adasa que estaban encontrando cómo organizar la emergencia, cómo organizar la entrada, cómo organizar el triage, cómo organizar todo, y lo que hicimos enseguida fue decir, vamos a comunicar toda esta información al mundo. Publicamos un manual de protocolos que se distribuyó por todo México, por toda América Latina, en muchos lugares del mundo, donde los papeles que los médicos creaban cada día, con qué hacer y qué medicamento usar, se repartían al mundo para compartirlo. Creo que tenemos una oportunidad nosotros en el mundo hoy en día de decir, la vacuna de Pfizer, que es una sola vacuna, no son varias, en Israel es la que se está usando, se está utilizando a un ritmo que vamos a poder decir que varios millones de vacunados van a lograr en Israel, probablemente en algún momento en marzo, declarar a Israel el primer país que logra tener inmunidad de rebaño en el mundo. Y creo que ahí para Israel no se termina la historia. Justamente ahí para nosotros empieza la historia. Nosotros, Israel como país altruista, que ve también su rol como compartir al mundo lo que puede hacer, en ese momento nosotros vamos a tener dos cosas para compartir. Una es el experimento más grande que se hizo en el mundo, en un solo lugar, con una población relativamente hegemónica, de millones de personas participando en la vacunación de una vacuna, donde hay conclusiones científicas desde la medicina que se van a poder analizar y decir, este grupo funcionó, gente que se le hizo, efectos secundarios, ¿cuál hubo? ¿Qué efectos hubo? Primera dosis, segunda dosis, anticuerpos. Eso es por un lado. Por otro lado, yo que soy sociólogo, que ese es mi background académico, sociólogo, hay un experimento social para compartir, para analizar y para estudiar, para ver qué es lo que se puede compartir del modelo de Israel, de por qué en Israel sí se pudo hacer, teniendo en cuenta las diferencias. Israel es un país de 9 millones, México es un país de 120, Estados Unidos más de 200, pero no importa, hay elementos críticos en la construcción social del modelo de vacunación, de las decisiones que toman los gobiernos para cómo manejar la vacunación, que van a permitir en esto que se comparta para aprender juntos, que pueda permitir no solamente que se produzcan las vacunas y que se tenga acceso, sino que les lleguen a quien le tiene que llegar de la forma más rápida posible. Lo más importante que tiene Israel es que del momento que las vacunas aterrizan en Ben Gurión, al momento que llegan al brazo del vacunado, el tiempo es muy corto. Y no hay vacunas que se almacenan. En Adasa lo digo con mucho orgullo como un ejemplo de lo que pasó en Israel y lo que está pasando. 10.000 personas fueron vacunadas en Israel. Llegaron vacunas en los paquetes que llegan. En muchos lugares no se termina de vacunar porque tiene 6 horas de vida. Se tiran a la basura. No se tiró a la basura una sola vacuna en todo el hospital. Creo que es un ejemplo de eficiencia y es un ejemplo de cómo trabajar esto para lograr la inmunidad en todo el mundo. Para finalizar el programa, me gustaría escucharlos a ustedes, unos 30 segundos,
¿Cómo visualizan el mundo después de la vacunación? ¿Se habrá eliminado el virus o tendremos que aprender a vivir con la pandemia? Querido doctor Francisco, te escuchamos. El virus no se va a eliminar, eso es real. O sea, el virus tenemos que pensar que hemos encontrado reservorios naturales, algunos animales han resultado infectados. Evidentemente la vacunación no va a ser igual en todos lados del mundo. Tenemos que aprender a que vamos a vivir con este virus. Lo que me preocupa un poco es irnos de un extremo a otro. Parece que se abre la vacunación y entonces dice ya salimos adelante. Y como lo están comentando muy bien, la vacunación es la forma de salir adelante, pero no hemos salido adelante. De que te la vacuna, que te la pongan a ti, todavía no ha ocurrido. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas de prevención que hay en este momento. Querido sí, Jorge. Lo que yo puedo agregar es el virus va a seguir, se va a convertir en algo menor, pero creo que el desafío más grande es cómo el mundo va a estar preparado y va a aprender de esta situación en todos los países y juntos como sociedad global, cómo resolver no solamente un virus como este, sino los desafíos que tiene la salud para los próximos décadas y para el próximo futuro. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados de primera desde Israel, de México, dos grandes especialistas en el tema, y nos vamos, yo creo que con la idea que el multilateralismo es lo que va a terminar verdaderamente con esta pandemia, y el mundo ha aprendido de esta pandemia a ser mucho más multilateral y compartir, como lo dijo muy bien Jorge y lo dijo el doctor Moreno. Muchas gracias a nuestros invitados de este programa el día de hoy. Fue muy interesante conocer sus puntos de vista. Yo soy Elena Char y los espero en nuestro próximo programa de La Ruta Crítica. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó